Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos trabajando de las temáticas de la luz y en esta parte vamos a trabajar lo que es la reflexión y la refracción de la luz. El objetivo de esta unidad es comprender las leyes de la reflexión y la refracción y que las podamos relacionar con los fenómenos de nuestra vida cotidiana. Eh, todas las cosas que nosotros vemos eh, es gracias a que los rayos de la luz chocan con los objetos y de esta manera pues llegan a nuestros ojos. Eh, ciertos objetos de la naturaleza absorben la luz que les llega, otros impiden que la luz pase y algunos permiten que los atraviese. Entonces, estos son fenómenos que nosotros observamos en nuestro día a día, pero hacen parte de nuestra cotidianidad que nosotros nos olvidamos de analizar lo que realmente ocurre. Eh, Para explicar la reflexión de la luz, vamos a iniciar con el principio del tiempo mínimo o el principio de Fermat. ¿Nosotros qué sabemos? Hasta el momento pues hemos trabajado la luz como que se propaga en línea recta, ¿cierto? Dependiendo del fenómeno que queramos abordar, lo podemos trabajar como onda o lo podemos trabajar como un corpúsculo, ¿cierto? Y vamos a mirar que para ir de un lugar a otro, la luz siempre toma el camino más eficiente y se propaga en línea recta. ¿Qué quiere decir que tome el camino más eficiente? ¿Qué quiere decir este pedacito? Que la luz emplea el tiempo mínimo para ir de un lugar a otro. ¿Cómo hacemos para entender ese principio del tiempo mínimo? Entonces miremos lo siguiente. Si a nosotros nos dicen cuál es el camino más eficiente que emplea la luz para ir de un punto A a B, pues muy fácilmente nosotros diríamos, pues la luz sigue una trayectoria en línea recta, ¿cierto? Este sería el camino que la luz emplea para ir de A a B. Si estamos buscando que sea el más eficiente, pues obviamente va a ser el que emplee menos tiempo. Por eso diríamos, el tiempo mínimo va a ser este. Obviamente, si nosotros decimos, no, es que va a ser una curva, ya no va a ser el tiempo mínimo. ¿Por qué? Porque la trayectoria va a ser mayor y como consecuencia el tiempo que emplee en ir de A a B va a ser mayor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si a nosotros nos dicen, necesitamos que la luz vaya de A a B, ¿cierto? Pero para que vaya de A a B, antes debe pasar por este espejo. Esto es un espejo. Entonces, ahí ya se vuelve un poquito más complicada la cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos toca empezar a mirar de todas las trayectorias posibles, cuál será la trayectoria que va a seguir la luz para ir de un punto de A a B. Entonces alguien podría decir, no, pues la trayectoria que sigue para ir de A a B puede ser esta, ¿cierto? Está cumpliendo con la condición de que va de A a B, pero está pasando por el espejo. Pero alguien puede decir, pero alguien puede decir, no, la trayectoria que sigue para ir de A a B es esta, ¿cierto? Y alguien puede decir, no, la trayectoria que sigue para ir de A a B es esta, ¿cierto? Son múltiples las trayectorias que podría seguir para ir de A a B, pero ¿cómo saber cuál de todas estas es la más eficiente cumpliendo esa condición que debe pasar a través de un espejo? Entonces, vamos a mirar que el señor Pierre Fermat eh, desde un principio utilizando la geometría y es lo que nosotros conocemos como el principio de Fermat. Es un principio geométrico que se basa en lo siguiente.
Se mide la distancia que hay entre B y el espejo. Y vamos a medir exactamente esa misma distancia entre B y ese punto eh, opuesto a B, es decir, como al interior del espejo es lo que nosotros haríamos, ¿cierto? Y vamos a trazar una línea recta desde B hasta ese punto eh, que está ya, que vamos a denominar B'. Ese punto que está al interior del espejo, entre comillas, ¿listo? Y vamos a trazar ahora, bueno, este punto lo vamos a llamar B'. B, una comita. Listo. Y vamos a trazar ahora una línea entre el punto A y ese punto B', una línea recta. Hacémosla con este colorcito verde. Listo. ¿Para qué nos sirve eso? Este punto, que es el punto donde el rayo está tocando el espejo, me va a decir exactamente cuál es la trayectoria que sigue la luz, cuál es el camino más eficiente que va a seguir para ir de un punto A un punto B, cumpliendo con la condición de que, tiene que tocar el espejo. Entonces, si me dice dentro de todas las trayectorias posibles, cuál es el tiempo mínimo que emplea la luz para ir de A a B, entonces esta es la trayectoria que sigue para emplear el tiempo mínimo. Esto es un truco geométrico, pero así es posible sacar la trayectoria que sigue la luz, es decir, la trayectoria más eficiente que emplea el tiempo mínimo para ir de un punto A un punto B, cumpliendo con una condición que es pasar a través de un espejo. Eso es lo que nosotros conocemos como el principio del tiempo mínimo o el principio de Fermat. ¿Cómo lo vamos a enunciar teóricamente? Entonces, teóricamente lo enunciamos de la siguiente manera. Entre todas las trayectorias posibles, porque para ir de A a B teníamos muchas trayectorias posibles. Entonces, la luz siempre va a tomar la que requiere el tiempo más corto o el tiempo mínimo, por eso es que se denomina el principio del tiempo mínimo o el principio de Fermat. ¿Listo? ¿Esto para qué nos sirve? Porque esto nos permite explicar lo que, lo que se conoce como la reflexión de la luz. Se basa en el principio de Fermat. Recordemos entonces qué es la reflexión. La reflexión de la luz particularmente, porque es lo que estamos trabajando, es el cambio de dirección. Siempre que yo hablo de una reflexión, estoy hablando de un cambio de dirección. ¿De qué? En este caso, pues estamos hablando de la luz. Entonces, el cambio de dirección que experimenta la luz cuando incide en una superficie que separa dos medios, volviendo al mismo medio por donde viajaba. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo de la reflexión de la luz, yo voy a hablar siempre de un mismo medio. Yo no voy a cambiar de medio. La luz está en un medio, entonces hago incidir unas de luz, choca, llega y se encuentra con un obstáculo y se devuelve al mismo medio. Aquí nunca hay cambio de medio. Entonces, este fenómeno de reflexión se presenta cuando un haz de luz se encuentra con un obstáculo en el camino. Miren, este es el obstáculo en el camino. Parte de la luz es reflejada. Ya vamos a ver que no siempre toda la luz es reflejada. Habrán situaciones en que parte es reflejada y parte traspasa el segundo medio. Y la dirección del rayo
reflectado es en un plano perpendicular a la superficie reflectante que contiene el rayo incidente. Vamos a decir que la reflexión la podemos clasificar en dos. Una es la reflexión especular y la otra es la reflexión difusa. ¿Cuál es la reflexión especular? Entonces, cuando nosotros hacemos incidir haces de luz sobre una superficie pulida, una superficie lisa, lo que vamos a obtener es que los rayos que inciden se están reflejando de la misma manera en que están incidiendo. Miren, se reflejan de la misma manera en que inciden. Este tipo de reflexión especular se da generalmente en los espejos. ¿Por qué? Porque las superficies con las que estamos trabajando son superficies pulidas, pulimentadas, son lisas. Pero la mayoría de reflexiones que nosotros observamos en la naturaleza son reflexiones difusas. ¿Qué son las reflexiones difusas? Nosotros hacemos incidir unas de luz sobre una superficie rugosa y lo que podemos analizar es que nosotros hacemos incidir el haz de luz y teniendo en cuenta la superficie que a nivel atómico molecular es una superficie rugosa, entonces la forma como se va a reflejar cada uno de los rayos que están incidiendo es diferente a cómo se están reflejando con las superficies pulidas. Miren que aquí hay un orden, aquí no. Aquí va a depender de la forma como estén incidiendo los rayos y en el punto donde estén tocando la superficie. Entonces, la mayoría de reflexiones que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana y la mayoría de objetos que nosotros apreciamos es por esto, por la reflexión difusa. Aquí hay otro ejemplo de reflexión especular y de reflexión difusa. ¿Qué pasa a nivel atómico? Cuando nosotros iluminamos con la luz solar o con la luz de una lámpara eh, una superficie, ¿qué pasa? Los electrones de los átomos, por ejemplo, los de esta hoja que ustedes están leyendo, los electrones de esos átomos de papel y los de la tinta, lo que hacen es que vibran con mayor energía. ¿Por qué con mayor energía? Pues porque como está incidiendo luz, está incidiendo energía de otro tipo, estamos haciendo que esos átomos del papel o de la tinta vibren con más energía. ¿Por qué? Porque esto viene con unos campos eléctricos oscilantes. Ya veíamos que la luz es un tipo de radiación y pues estos son los que la iluminan. Esos electrones ya quedan energizados, entonces, ¿qué pasa? Hay unos que van a reemitir la luz. Si reemiten toda la luz que llega a ellos, vamos a ver la superficie blanca. Por eso es que yo veo todo el papel blanco, porque toda la luz que está llegando a la superficie, los átomos la están reemitiendo. Pero ¿qué pasa cuando con la tinta, por ejemplo, que yo la estoy viendo negra? Con la tinta pasa lo contrario. Hay mucha absorción y lo que se está haciendo es absorber todas esas frecuencias visibles que están incidiendo sobre pues, la hoja y por eso es que nosotros la vemos negra. Entonces, esa es una forma de analizar a nivel atómico cómo es esa interacción entre la luz que llega a la hoja y la hoja que pasa a nivel atómico y molecular. Entonces, miremos qué pasa con las leyes de la reflexión. Vamos a definir unos términos que son muy importantes, que debemos tenerlos claros porque vamos a hablar en términos de esos elementos. Primero, vamos a tener entonces un rayo incidente. ¿Qué es el rayo incidente? Pues es el rayo que yo estoy haciendo incidir unas de luz sobre una superficie, ¿cierto? ¿Qué es el rayo reflejado? Es el rayo que sale después de chocar con la superficie y se devuelve al mismo medio del que venía. Entonces, si estaba en este medio, volvió al mismo medio. Miren, no estoy cambiando de medio aquí, esto puede ser aire. ¿Listo? ¿Qué es el punto de incidencia? El punto de incidencia es este puntico donde choca el haz de luz con la superficie. Este va a ser el punto de incidencia. ¿Qué es la normal? Entonces, la normal nosotros ya la hemos trabajado en varios contextos. La normal siempre que yo hable de algo normal, es algo que es perpendicular a una superficie. Entonces, que sea normal quiere decir que está formando un ángulo de 90 grados
en este caso con la superficie, puede ser un espejo, puede ser un metal, dependiendo de la superficie que yo quiera tener. Siempre va a ser perpendicular a la superficie y la vamos a representar con la letra E. ¿Qué es teta sub i? Aquí este teta sub i va a ser el ángulo de incidencia. Siempre va a haber un ángulo de incidencia. ¿Para qué me sirve esta normal? Porque es que la normal es la que me permite, a partir de ella, medir el ángulo de incidencia. Y voy a tener además un ángulo de reflexión. Y ese ángulo de reflexión también lo voy a medir a partir de la normal. Aquí nos debe quedar muy claro, jóvenes, que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión yo los estoy midiendo respecto a la normal, no respecto a la superficie, respecto a la normal. ¿Listo? Miremos un momentico aquí una applet de lo que es la reflexión de la luz. Entonces, tenemos aquí unas de luz, mírenlo, tenemos unas de luz. Y en estos momentos solamente me interesa la parte superior, es decir, la parte blanca, lo que estamos denominando aire. Entonces hacemos incidir unas de luz sobre una superficie y se está reflejando, ¿cierto? Voy a utilizar aquí un transportador. ¿Para qué me sirve ese transportador? Porque es que a partir de esto, que es este fenómeno que yo estoy viendo acá, voy a poder deducir las leyes de la reflexión. Lo primero es que se dan en el mismo plano. Estoy trabajando en el mismo plano, ¿cierto? Y aquí claramente yo puedo observar lo siguiente. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión siempre van a ser los mismos. Oído, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a ser los mismos. Mire, este ángulo es de 10, 20, 30, 40 y 5, ¿cierto? Y ahora miremos acá, 10, 20, 30, 40 y 5. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son el mismo. ¿Qué pasa si cambiamos el ángulo? Pues me tiene que cambiar el ángulo de reflexión. Disminuye el ángulo de incidencia, disminuyó el ángulo de reflexión. ¿Sí? Aumenté el ángulo de incidencia, aumentó el ángulo de reflexión. Mire, este ya es de 70 grados y aquí también es de 70 grados. Recuerden, todos los ángulos los estamos midiendo respecto a la normal. ¿Qué pasa si cambiamos de medio? Ah, bueno, aquí no se me cumple el fenómeno porque, ¿qué? Porque aquí ya estoy trabajando otro sistema. Pero bueno, por el momento quedémonos con lo anterior. Y es porque necesito solamente analizar aquí la parte de reflexión. Ya vamos a analizar la parte de la refracción. ¿Listo? Entonces, retomemos aquí nuestra guía de trabajo. Las leyes de la reflexión son dos. La primera es que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano. Y eso lo acabamos de ver aquí y en la animación que acabamos de ver, ¿cierto? Y lo otro es que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. ¿Listo? Esas son las dos leyes de la reflexión de la luz. Ahora miremos en qué consiste la refracción de la luz. A diferencia de la reflexión, miren que la reflexión ocurre en el mismo medio, aquí no estoy cambiando de medio. Con la reflexión pasa algo diferente. Entonces ya sabemos que la luz se propaga en línea recta y se propaga con velocidad constante si el medio es uniforme. Hablábamos que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Ahí, entonces decía, cuando la luz
cuando la luz cambia de medio, es decir, que la luz pasa del aire al agua, del aire a un vidrio, del vidrio al agua. Cuando tenemos un cambio de medio, vamos a ver lo siguiente. Entonces, hay un cambio en la velocidad de la luz y además cambia la trayectoria. Va a elegir una nueva trayectoria. Estos dos fenómenos se van a producir cuando hay refracción de la luz. Es decir, voy a tener una desviación del rayo. ¿Cómo nosotros vemos esos fenómenos en nuestra vida cotidiana? Entonces, la refracción nosotros la vemos de la siguiente forma. Cuando metemos el lápiz en el vasito con agua, ahí podemos ver que justo en el punto donde hay un cambio de medio, vamos a ver el lápiz cortado, o cuando metemos una tabla en un medio transparente, ¿no? Ahí justo donde hay el cambio de medio vamos a ver como una partición. Eso es consecuencia de la refracción de la luz. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz cambia al cambiar de medio y también cambia su trayectoria. ¿Qué otro fenómeno nosotros podemos observar? Si ustedes, por ejemplo, cogen en estos momentos una cuchara y la meten en un vaso con agua, van a ver la cuchara más grande y la van a ver mucho más cerca de lo que en realidad está. Miren, aquí está el ejemplo del pez. Este pez, esta es la profundidad real y es la profundidad a la que el observador lo está viendo. Entonces, todo esto es consecuencia de la refracción de la luz. Para trabajar esta parte de refracción, nosotros debemos tener claro qué es el índice de refracción. Entonces, veníamos diciendo que la velocidad de la luz en el vacío es constante y según los estudios es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿cierto? O 300.000 kilómetros por segundo, que es lo mismo. Pero cuando cambia de medio, esa velocidad también va a cambiar. ¿Qué es el índice de refracción? Entonces, el índice de refracción me va a dar cuenta de una relación de velocidades. La velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el material o en el medio que yo le estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, esta es la velocidad de la luz en el vacío. Y esta es, si yo quiero conocer la velocidad de la luz en el agua, entonces velocidad de la luz en el agua. ¿Listo? Y eso es el índice de refracción. Es una relación entre dos velocidades. Este coeficiente es adimensional, es decir, no tiene unidades, es solamente un numerito. ¿Por qué? Porque si yo en el numerador tengo unidades de velocidad y en el denominador también tengo unidades de velocidad, si yo hago el análisis dimensional de eso, multiplicamos extremos y multiplicamos medios, nos da adimensional, es decir, un numerito. El índice de refracción es adimensional, no tiene unidades. Entonces, ¿es particular para cada sustancia? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de la luz es diferente para cada sustancia. Entonces, cuando hablamos de el índice de refracción de un material en particular, es la razón entre la velocidad de la luz en el espacio vacío con respecto a la velocidad de la luz a través del material en el que se está moviendo. En muchos libros o en internet podemos encontrar la tabla de índices de refracción, pero si yo los quiero calcular es a partir de esta relación de velocidades. Miremos entonces aquí, también necesitamos esclarecer algunos conceptos. Entonces, ¿qué debo tener claro aquí? Voy a tener también un rayo incidente, voy a tener un punto de incidencia, ¿cierto? Voy a tener un rayo refractado, voy a tener una normal, aquí también debe estar la normal, debe haber un ángulo de incidencia, debe haber un ángulo de refracción, que es diferente, y obviamente, como hay un cambio de medio, debo estar hablando de dos medios diferentes. ¿Por qué?
porque si no hay cambio de medio, pues no tiene sentido, porque la velocidad de la luz va a seguir siendo la misma en el mismo medio. Si la velocidad de la luz no cambiara al cambiar de medio, la trayectoria seguiría siendo la misma, miren. Pero en este ejemplo que vemos aquí, miren que la trayectoria de la luz se está desviando. Miren que el rayo se está acercando a la normal. El ángulo de incidencia es diferente del ángulo de refracción y debe serlo. ¿Por qué? Porque si son iguales estoy hablando de un mismo medio. ¿Listo? Entonces, miremos qué nos dicen las leyes de la refracción y ya vamos allí a la Applet. La primera ley de la refracción dice que la dirección del rayo incidente, la dirección del rayo refractado y la normal están en el mismo plano. Es muy parecido a lo que es a la primera ley de la reflexión. Y lo segundo es que me dice que obedece a la ley de Snell. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Nosotros decíamos más atrás que N es el índice de refracción de cada material y este teta 1 va a corresponder a el ángulo de incidencia. Entonces, ¿qué me va a decir esto? El índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Listo? Esto es lo que nosotros conocemos en física como la ley de Snell. Ya vamos a mirar un ejemplo con esa ley de Snell. Miremos aquí entonces un poquito lo de la ley de la refracción. Entonces, aquí podemos observar los dos fenómenos, tanto reflexión como refracción. Démonos cuenta de lo siguiente. Tenemos aquí, según esta Applet, tenemos el medio 1 es aire y el medio 2 es agua. Si nosotros nos fijamos y miramos aquí, el ángulo de incidencia es 10, 20 y 30. Este es el ángulo de incidencia, que es el mismo ángulo de reflexión. Pero si yo miro el ángulo de refracción, es diferente. Miren, el ángulo de refracción es 10, 20, es como 22, 23, ¿cierto? Entonces, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción son diferentes. Y si cambiamos de medio, también me tiene que cambiar el ángulo de refracción. Miren que de hecho se hace un poco más pequeño. Entonces, ángulo de incidencia 30 grados y el ángulo de refracción es 20 grados, exactamente. ¿Qué pasa si yo cambio mi ángulo de incidencia? Pues el ángulo de refracción también me va a cambiar. Miren, estoy haciendo incidir un haz de luz con un ángulo de 60 grados y el ángulo de refracción es como de 35 grados. ¿Sí se fijan? Y igual podemos, si nosotros invirtiéramos aquí, estamos de agua a vidrio. Ángulo de incidencia, ángulo de refracción. ¿Sí ven cómo van a cambiar? Entonces, aquí creo que podemos ver de una muy buena manera en qué consiste la reflexión y la refracción de la luz, cómo se cumplen esas leyes establecidas para. Bueno, esto es un ejemplo. Si hacemos incidir unas de luz, sobre aquí hay una lámina transparente, entonces miren cómo se desvía la luz. Es un ejercicio que se puede hacer en clase. Miremos un ejemplo. Me dice, la luz pasa del agua al aire, perdón, con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es de 1,33? Es importante que cuando nosotros abordemos un problema de esto, siempre identifiquemos cuál es el medio 1 y cuál es el medio 2. ¿Por qué? Porque si yo me confundo de medios y los pongo al contrario, pues obviamente el resultado se va a alterar, ¿no? Entonces me dice, está pasando del agua al aire, entonces el medio 1 va a ser el agua y el medio 2 va a ser el aire, ¿cierto? El ángulo de incidencia son 35 grados,
el índice de refracción del agua es 1,33, el índice de refracción del aire es 1, y me están preguntando el ángulo de refracción. Si yo establezco la relación entre las variables y la ecuación de la ley de Snell, me están preguntando por el ángulo de refracción, es decir, por θ2. Y pues tengo que despejarlo. Acordémonos que para quitarle el argumento a una función, me toca despejar la función, pero con su inversa, ¿no? Entonces, el ángulo de refracción va a ser seno a la menos 1 de el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo del rayo incidente sobre el índice de refracción del medio 2. Y ya no es sino reemplazar, que me da como respuesta que el ángulo de refracción es de 49,71. ¿Listo? Y vamos a hacer aquí unos ejercicios.